Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Con mucho frío? Sí, un poquito de frío ha hecho. Parece que estuviéramos en Bogotá ahora sí. Bueno, ¿cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Y quién se acuerda cómo era por lo menos el título de esa palabra que meditamos un poquito el domingo pasado? Pero en la práctica. Lo bueno del Evangelio es que sea práctico. Si no, entonces es una historia. Ay, tan lindo lo que nos contaron. Dijo el pastor Ernesto Alemán, bonito es un oso de peluche. La palabra de Dios no es bonita, no es linda. La palabra de Dios es una palabra incorruptible que nos mata para que Cristo viva. ¿Sí o no? Entonces, siguiendo como en esa misma línea de sana doctrina, los que no vinieron lo pueden ver, el video está en YouTube. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Ahí lo puede usted ver. Sana doctrina en la práctica, siguiendo como con ese mismo pensamiento, no tanto como un estudio, sino más bien como una reflexión para nosotros hoy domingo 24. Uy, en un mes es Navidad, ¿cierto? Ay, no, yo no celebro Navidad, que eso es del diablo. Gente religiosa, mano. La iglesia que el que lo celebra para si no lo celebra y da gracias, el que no. O sea, usted no se condone si celebra, si no celebra, tranquilo. Lo importante es que todo lo que haga, hágalo en fe. Nosotros recordamos que Jesús nació, no nació en diciembre, lo sabemos por la palabra, pero no somos amargados. Sí, si es amargado usted ya, pues, problema suyo, pero no, aquí no somos amargados. Entonces, siguiendo con ese mismo pensamiento, me distraje con el 24. ¿Cuántos están alegres porque viene la Navidad? Siguiendo con ese mismo pensamiento de sana doctrina en la práctica, hoy vamos a meditar un tema que hemos titulado, ¿puede decirlo? Jesús es mi Señor, mi vida, mi confesión. Son tres elementos. Entonces, Jesús es mi Señor, mi vida, mi salvación. Si Jesús es mi Señor, como Él es el Señor de mi vida, yo tengo vida. Antes de Cristo tenía otro Señor, el Señor de la muerte, entonces como resultado de la muerte. Entonces, si Él es el Señor, mi vida, Él es mi confesión. Todo el tiempo estoy confesando a Jesús como mi Señor. Nosotros los cristianos cometemos un grave error y es decirle a la gente que no ha nacido de nuevo, recibe a Jesús como tu Salvador. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que uno debe confesar a Jesús como Señor, porque el reino de Dios es un reino de autoridad. Y Jesús es la máxima autoridad, porque el Padre lo exaltó hasta lo máximo, lo vamos a ver en Filipenses 2. ¿Listo? Entonces nosotros cometemos el error de decirle, recibe a Jesús como tu Salvador, pero no. Y entonces uno entra a la vida cristiana con una mentalidad equivocada, pensando en que Jesús es mi Salvador, es mi proveedor, es mi amiguis, es mi esclavo, es mi sirviente y Él tiene que hacer todo lo que yo diga. Pero la Biblia enseña que Él, si Él es mi Señor, la palabra en el original es Kyrios, es la máxima autoridad de la creación. Si Él es mi máxima autoridad, luego como resultado, Él será mi Salvador. Porque Él salva a los que son suyos. ¿Se acuerda que ya lo hemos visto? Y vimos el ejemplo del ladrón arrepentido allá en la cruz. ¿Qué dijo el ladrón? ¿Qué decía un ladrón, el que no se arrepintió? Bájate y bájanos a nosotros. ¿Sí, no? El otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, lo declaró como su rey. Y como resultado fue salvo. Entonces vimos también que en la antigüedad los reyes salían a pelear con sus ejércitos cuando había algún problema en su territorio, porque ellos van a salvar lo que es de ellos. ¿Sí está todavía aquí? Entonces, la salvación es el resultado de reconocer la autoridad de Jesús. Y de ahí en adelante, toda la vida cristiana tiene que ver con una sumisión voluntaria, un rendimiento a Él como mi máxima autoridad. Por eso es que al final Jesús dice, en aquel día muchos me preguntarán y me dirán, Señor, pero si en tu nombre
profetizamos. O sea, eran predicadores. Y en tu nombre hicieron muchos milagros. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les dije, apártense de mí. Nunca los conocí hacedores de maldad. O sea, ellos decían, Señor, era solamente de lengua, de labios, de palabras, pero nunca fue su Señor. ¿Lo está viendo? Al final va a pasar eso. Entonces el reino del Señor es un reino de autoridad. ¿Y Él salva a quiénes? A los que se portan bien, a los que son suyos, a los que rindieron su voluntad a Él, a los que reconocieron que la única obra suficiente para ser salvo, y no solamente para ser salvo, sino para todo lo que tiene que ver con la vida, es la obra de Cristo, no más. A los que no se apoyaron en su propia prudencia. ¿Listo? Entonces, si Jesús es mi Señor, como consecuencia, Él es mi vida, porque Él es el Señor de la vida. Y Él será siempre mi confesión. Pero una confesión genuina, no solamente de labios, sino de corazón, o sea, creyendo con todo el corazón. Se llama, en palabras de fe, se llama convicción. Y el ejemplo es Abraham. En Romanos 4 dice que Abraham estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que ha hecho. Entonces no fijó su mirada en su vejez, la esterilidad de Sara, en sus debilidades, sino en el poder de Dios. Se llama convicción. Entonces, esa palabra de rendición a su autoridad produce convicción. ¿Se acuerdan que también hemos definido lo que es convicción? Yo sé, que lo sé, que estoy seguro. Que si Él lo dijo, es suficiente. ¿Listo? Con eso en mente, entonces vamos a ir a Filipenses 2. Si usted trajo su Biblia, lo puede ver ahí. Eso es un pasaje que está, el primer pasaje, 10 versículos. Ahí en Filipenses 2 dice, humillación y exaltación de Jesús. Si lo encontró, dice humillación y exaltación de Jesús. Ahora vamos a leer y luego vamos a ver un poquito diferente. Vamos a hacer la lectura hoy un poquito diferente. ¿Se acuerdan que Santiago dice que la palabra es como un espejo? Y por eso esas dos imágenes arriba de uno, ¿no? ¿Quién está ahí? Diga. No, eso es para el que no vino hoy. No, para mí es. ¿Listo? Dice Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿sigue leyendo conmigo? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire que hablan de una unidad en el espíritu, pero también en la mente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. ¿Cómo es con humildad? Después de la coma dice cómo es con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tan fácil que es eso, ¿cierto? Todos son superiores a mí y yo soy el inferior. Eso es fácil, ¿cierto? La única forma de hacerlo es cuando Jesús es mi Señor, cuando yo rindo mi voluntad a Él. ¿Cierto? Y dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, aquí está hablando de una actitud de sumisión. ¿Y a quién me está hablando? A mí. Que yo debería considerar a los demás como superiores a mí. ¿Por qué se presentan todos los problemas en las relaciones humanas? Porque hacemos lo contrario de lo que dice este pasaje. Nosotros somos superiores a todo el mundo. Y entonces ahí vienen todos los problemas. ¿Por qué hay problemas en el matrimonio? Porque el uno se considera superior al otro. ¿Por qué hay problemas entre los hijos con los padres? Porque los unos se consideran superiores a los otros. Y como yo soy el papá, yo no puedo admitir que me equivoqué. Nunca le puedo pedir perdón a un hijo. Eso está mal visto. Pero si tengo esa actitud, yo lo puedo hacer si me equivoco y no me quita nada. ¿Todavía están aquí? Esta nos habla a nosotros, es nuestro espejo. Está hablando de una actitud de sumisión.
Y esa actitud de sumisión podría acabar con todos los problemas en las relaciones con las personas. ¿Ah? ¿Creen eso? Piensen en esa persona que es como una piedra en el zapato. ¿Han tenido una piedra en el zapato? Puede ser chiquitica. Y usted va caminando, usted, tengo que quitarme el zapato. Porque me sacan la piedra. Entonces tengo problemas con las personas porque hay una piedra que se llama orgullo, que es lo contrario a la humildad. Y la Biblia dice que Dios al orgulloso lo mira bien de lejos, que no quiere tener nada que ver con eso. ¿Y dónde empezó el problema y por qué Luzbel dejó de ser un querubín precioso? Por esa piedra que se llama orgullo. ¿Y dónde esa piedra que se llama orgullo entró en el ser humano? Cuando el ser humano cayó, que lo registra Génesis 3. Y de ahí para acá, las relaciones entre los seres humanos se volvieron muy difíciles. Y aunque seamos muy cristianos, dijo un cantante cristiano, muy cristianoides, todos luchamos con esa piedra. Y por eso todos los días tenemos que mirarnos en este espejo y decir, esta debería ser mi actitud cristiana. Qué alegría, qué entusiasmo, pero eso es lo que nos dice la palabra. No es fácil para ninguno, para mí menos, que tengo que enseñarlo. ¿Vamos bien? ¿Qué dicen? ¿Seguimos leyendo? Eso, qué alegría. Sigamos leyendo, porque es lo que nos dice la palabra de Dios. El verso 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos dice, Jesús es el ejemplo. O sea que sí se puede. Mire, hablando de Jesús. Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está diciendo, él era Dios, él siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces dice Juan 1:14, y aquel verbo, esa palabra, se hizo carne, o sea, se metió en un ser humano, se despojó de su deidad. Dios, Jesús es Dios, pero 100% hombre, sin gloria. Se despojó de su gloria, dejó todo, no se aferró. Dice la Biblia, y aquel verbo, esa palabra creadora, se hizo hombre y habitó entre nosotros, vivió como uno de nosotros. Y dice, y vimos su gloria, una gloria llena de humildad, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces él se despojó y estando en la condición de hombre, fuera de eso no solamente se quedó como hombre, sino que se humilló hasta lo sumo, lo máximo, haciéndose obediente hasta morir en la cruz. Era el peor tipo de muerte, pena de muerte que existía en el Imperio Romano en el siglo I. Era la vergüenza pública morir en una cruz. Todo el que moría en la cruz era un maldito. Y por eso no los crucificaban como la religión lo muestra con el pañalito. Los desnudaban y los colgaban allá en un lugar alto donde todo el mundo los viera. Eso hizo Jesús. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por obediencia. Eso se llama sumisión. Se llama humildad. O sea que Jesús llegó a ser Señor, porque siempre se sometió a su Señor, que es Dios el Padre. Porque Él a quién estaba obedeciendo? Al Padre. Por eso siempre que estuvo en la tierra dijo, las palabras que yo no hablo no son mías, sino de mi Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, la voluntad de mi Padre. En otras palabras, yo vine a mostrarles al Padre. Yo vine a obedecer al Padre. Y eso es lo que... Entonces aquí hay una escalera de un descenso de Jesús. Y miren lo que dice el versículo 9. Por lo cual, por esa humillación
por esa humillación de obediencia extrema, también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él se humilló en obediencia hasta lo máximo y Dios lo exaltó hasta lo máximo. ¿Quién exaltó a Jesús? Dios Padre lo exaltó hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, mire, como Él se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo máximo. Piense usted en una escalera. ¿Cómo hay que subir? Paso a paso. Pero todo lo que sube tiene que bajar. O sea que tengo que aprender a descender para poder ascender. El problema es que nosotros solamente queremos ascender. Subir, subir, subir. Entonces aquí dice el siguiente verso, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, acá en los cielos, un lugar. Cielos en plural. ¿Usted sabía que hay 3 cielos? La atmósfera, primer cielo. El infinito, según los científicos, segundo cielo. Y el trono de Dios, el tercer cielo. Entonces, en los 3 cielos se dobla toda rodilla. Cuando uno dobla las rodillas, uno lo que está diciendo es, yo tengo una autoridad sobre mí. Se llama Jesús. ¿Quiénes doblan las rodillas en los cielos? Los ángeles, los seres celestiales. Pero también dice, hay otro lugar, dice, y en la tierra. ¿Quiénes doblan las rodillas en la tierra? No todos doblan las rodillas ante Jesús en la tierra. Los que no doblan en la tierra, escuche, los que doblan las rodillas ante Jesús en la tierra, estarán doblando sus rodillas, estaremos doblando sus rodillas delante de Él en los cielos. Los que no doblan sus rodillas en señal de sumisión a la autoridad de Jesús en la tierra, la estarán doblando ante su autoridad en el infierno. ¡Wow! Pero de que la dobla, papito. La dobla, mamita. La dobla. Porque esa es su autoridad. Entonces dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en la infratierra, en el infierno. El infierno está debajo de la tierra. Lugar geográfico del infierno. Por eso es que siempre sale de allá candela y sale azufre, ¿no? Es lo que ella. Entonces, para que en el nombre de Jesús, Dios lo exaltó para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, toda lengua en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿qué confiesa? Que Jesús es el Señor, que Jesús es la máxima autoridad. Y luego agrega, para la gloria del Padre. O si usted tiene su Biblia ahí, dice que es para la gloria del Padre. Esa parte, a veces en la iglesia cristiana no se enseña bien. Y se enseña más bien que Jesús es ese bonachón que tiene que hacer todo lo que nosotros decimos. Y por eso hay gente que incluso en la iglesia dice, yo me voy porque es que Dios no hizo tal cosa que tenía que hacer. Yo le pedí tal cosa y no la hizo. Y yo quiero decirle que así uno sea muy cristiano, si Cristo no ha venido, se tiene que morir el papá, se tiene que morir la mamá. Duro, ¿no? Se tiene que morir uno, se tiene que morir la pareja, se tiene que morir los hijos, por muy cristiano que uno sea. ¿Que Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Que puede sanar? Sí, lo creemos. Pero que hay un día que alguien tiene que morirse, se tiene que morir. Por muy cristiano que sea y muy ungido que esté. Y ahí, en ese momento de la muerte que sucede en la tierra, hay una partida. Lo que no estuvo dispuesto a descender en la tierra, descenderá al infierno. Y el que estuvo dispuesto en la tierra a descender ante la autoridad de Jesús, ascenderá con él. Porque él vino, el que descendió, es el mismo que ascendió. Y él descendió para poder llevar
a Él y con Él y al lugar donde Él es la luz que alumbra por toda la eternidad. Entonces, eso dice el Evangelio. ¿Seguimos o ya quedamos bien así? Con toda rodilla doblada. No, eso uno, ¿por qué tiene que arrodillarse? Ahora ya los cristianos ni nos arrodillamos. Pero sí, todavía. La Biblia dice que hay que arrodillarse, ¿no? Y ya ni oramos que se oiga, no, dice que hay que confesar. ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo? Ejemplo de vida de Jesús. Ahora, Jesús, ¿cómo trataba con las circunstancias? Cuando vino, cuando estuvo en la tierra. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, nos narra una historia donde Jesús le da una palabra a sus discípulos y la palabra que le dijo fue, pasemos al otro lado. Esa era la palabra, pasemos al otro lado. Él estaba muy cansado. Él se sube a la barca con ellos y él se acuesta y se queda dormido. Puso una almohada. La Reina Valera dice que un cabezal, ¿no? No, cuando dice un cabezal, una almohada. Y se quedó profundamente dormido. Confiado en la palabra que era. ¿Cuál es la palabra? Pasemos al otro lado. Pero cuando comenzaron a remar, se vino una tempestad impresionante. Tenaz. Y empezó a meterse el agua en la barca. Y ellos sentían que se estaban ahogando, que se iba a hundir. Y corrieron y lo despertaron. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Dice que él se despertó. Dice el verso 39. Y levantándose reprendió el viento. Y dijo al mar, ¿qué le dijo? Calla, enmudece. ¿Qué sucedió? Y cesó el viento. Y se calmó la tempestad y se hizo grande bonanza. Como Jesús está fluyendo bajo la autoridad del Padre, tiene esa autoridad para reprender las tempestades generadas por el mismo enemigo en la tierra. Hay gente que dice, cuando vino una tempestad, una granizada, mató a toda esa gente, se ahogó. Es Dios que está bravo. No, mire, las tempestades vienen del diablo. Si hubieran venido de Dios, Jesús no lo hubiera reprendido. Todavía están aquí. Todo lo malo que sucede en la tierra no viene de Dios. Hay un malo que hace lo malo. Y esta tempestad, ¿quién la levantó? No, la levantó Dios Padre, por eso Jesús la reprendió. No, la levantó el diablo. ¿Para qué la levantó? Para ahogarlos, matarlos ahí. Y Jesús se levantó y la reprendió. Luego le dijo, ¿cómo ustedes no tienen fe? Porque están atemorizados. ¿Y sabe por qué a veces uno se atemoriza? Porque uno no sabe fluir bajo la autoridad de Cristo. Entonces, cuando viene la tempestad, uno pierde la autoridad para reprenderla. ¿Listo? Nuestro ejemplo es Jesús. Veamos otro episodio en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Jesús estaba predicando en la sinagoga. Y había un muchacho endemoniado. Y el muchacho endemoniado comenzó a gritar, Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién eres el santo de Dios. Y mira la respuesta de Jesús tratando con los demonios. ¿Y Jesús qué hizo? Lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Parecido cuando reprendió la tormenta, parece que era generada también como por demonios esa tormenta. Y aquí la tormenta era una persona atormentada, en tormento. ¿Y qué pasó? Entonces, el demonio, derribándole en medio de ellos, lo botó al piso, salió de él, pero no le hizo ningún daño. ¿Usted no ha visto que uno está como medio atormentado? Puede que el demonio no esté adentro, pero está a punto como de entrar. Y uno comienza y no se halla y pelea con todo el mundo. ¿No? ¿O solamente había pasado? Que uno sabe si ya entró o está a punto de entrar o se está manifestando desde adentro.
Y entonces uno como que, ay, uno como que comienza a decir verdades, así como el demonio. ¡Ay! ¿Sabemos quién eres? ¡Ay! Y uno como que, ¿qué debe hacer eso? Siga el consejo de Filipenses. Estima a los demás como superiores a uno mismo. Entonces uno, ¿qué va a hacer? Decían por ahí en el campo, calladito se ve más bonito. Y uno evita problemas, ¿sí o no? Uno evita problemas. Por ahí Santiago dice, ¿de dónde vienen los celos y los pleitos entre ustedes? Como que no es del orgullo que lucha en sus miembros. Codician y no tienen, piden y no reciben porque piden mal, piden para gastar en sus deleites. Y luego dice, oh almas adúlteras. Y está hablando a cristianos. Dicen, no saben que la amistad con el mundo, no hablando del globo terráqueo, sino del sistema que gobierna este mundo, es enemistad contra Dios. Nadie puede constituirse amigo de este sistema de pensamiento del mundo y ser al mismo tiempo amigo de Dios. No puede, no se puede. Entonces, mira a su vecino y diga, no se puede ser orgulloso y amigo de Dios al mismo tiempo. Dígale, ¿qué tal si no peleamos? Hay un filósofo vallenato que me encanta, no es cristiano, pero me encanta. Dice, le canta a la mujer, le dice, si no peleamos, linda, le sacamos más provecho a nuestras vidas. Si no peleamos, reina, no queremos más y más, más y más. ¿Es verdad? ¿Usted sabía que la verdad no importa en boca de quién es la verdad? Yo creo que cuando uno deja de pelear, comienza a disfrutar la vida. Y cuando uno comienza a pelear, deja de disfrutar la vida. Eso es así. Entonces el Evangelio, así como hace 8 días, sana doctrina en la práctica hoy. Jesús es mi Señor, mi vida, mi confesión. Entonces la vida se hace mejor. Porque de verdad le digo, de nada nos sirve ser cristianos, venir a una iglesia sin que eso esté mal, que lo seamos y que vengamos, pero si vivimos peleando todo el tiempo, no nos sirve de nada. Es una cosa absurda. Pero siempre hay algo en uno que quiere pelear, ¿sí o no? ¿O no le ha pasado, no? Hay algo ahí. Como, parece que era como una imagen como esta, ¿no? Hay algo ahí que lo espeluca. Se le hace frizz por más plancha que se eche. Y quiere pelear. Entonces tiene que haber otro que le diga, si no peleamos, no pelee. Porque ¿dónde empieza la pelea? En una piedrita que llama orgullo. Ese orgullo le da lugar a los demonios para que hagan tormentas adentro y afuera. Y son más complicadas las tormentas fuera. Perdón, dentro. Pero siempre las tormentas afuera quieren meterse dentro, como la tormenta en el mar que se metió dentro de la barca. Después se metió dentro de ellos y ellos no sabían qué hacer. Aquí se metió en la sinagoga. Miren, religiosos ya estaban allá, pero sin embargo, con la tormenta dentro. Decía la religiosa, la procesión va por dentro. ¿Sí o no? A veces uno es como religioso, lleva por dentro la procesión y donde quiera que va tiene cara de accidente. Cuando Dios vio la envidia de Caín que quería matar a Abel, su hermano, lo narra Génesis, Dios mira a Caín y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? O sea, se te nota en la mirada, mira, se te nota en el andar. A uno cuando uno tiene rabia no se le nota. Cuando tiene indisposición, orgullo, odio, ganas de pelear, eso se le nota a uno. Se le ve. Está lista. La persona está lista. ¿Cuál es el consejo del Señor? ¡Cállese! ¿Sí veo que el consejo de Jesús cuál es? Cállese. En ambos casos Jesús ¿qué dijo? Cállese y salga. O sea que es más fácil que seamos libres de demonios cuando aprendemos a callarnos cuando tenemos rabia. Santiago lo dice de esta manera. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar
y tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que uno debe aprender a escuchar y a callarse. Sobre todo cuando tiene rabia, ira, mal genio, pulgas, todo lo demás que pueda llamarse así, parásitos mentales. ¿Ustedes recuerdan un sueño de Jacob por allá lo registra el Génesis en el Antiguo Testamento? Había un problema entre Jacob con su hermano. ¿Sí se acuerdan? Eran gemelos. Pero sin embargo tenían unos problemas tenaces. Bueno, mellizos, habían nacido en el mismo parto, sí, eran mellizos. Era que no eran dos, no son idénticos, ¿cierto? Pero bueno, eran hermanos y además del mismo parto, o sea, mellizos. Pero tenían unos problemas. Léanse el Génesis y verán. Tenían unos problemas tenaces. Y entonces, Jacob estaba oyendo porque su hermano, que lo amaba tanto, procuraba matarlo. Y dijo, no, aquí me tocáis. Pinta un bosque y piérdete, dijo el gomelo. Salga corriendo por su vida. Y él sale corriendo y llegó a un lugar donde se anocheció. El camino era muy largo. Y lo único que encontró para poner de cabecera fueron unas piedras. Se imagina uno durmiendo profundo, como idea de cansado, ¿no? Que durmió profundo y soñó. Sé que él puso unas piedras, se acostó, durmió y soñó. Eso está en Génesis 28, creo que lo que le estoy narrando es como el verso 10, si la memoria no me falla. Y dice que se acostó y soñó, y aquí una escalera apoyada en tierra y su extremo daba al cielo. Y Dios estaba en el extremo de la escalera. Y ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera. Y Dios le habló y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, y a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Y será tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Renovó la promesa que le había hecho a Abraham con él, con el nieto. Luego él se despertó y hizo ahí un voto al Señor. Pero el punto es que esa escalera que soñó Jacob, de alguna manera él decía, ¿a dónde huyo? Dijo, ay, una escalera. Y Dios está en el extremo de ella. De pronto esa escalera es la escalera del favor de Dios. Esa escalera simboliza a Cristo, nuestro Señor. Yo creo que la vida cristiana tiene sentido cuando esa escalera nos hace salir de los problemas relacionales tan terribles que teníamos en el matrimonio, en la familia, con los hermanos, no sé, con quién peleábamos, ¿cierto? Con nosotros mismos. Eso hay gente que pelea con el espejo. Se ve al espejo, ¡hey! ¿Cómo estoy yo horrible? ¡Ey! Sí, eso hay gente que pelea. ¿Usted ha visto que hay perros que se muerden la cola? Uno tenía como esa actitud, ¿sí? De pelear con todo el mundo. Y entonces, en Romanos 10, que es donde Pablo nos revela la fórmula, cómo uno puede ser nueva criatura en Cristo, cómo puede uno ser un cristiano genuino, inicia hablando de la ley de Moisés. Y dice que la ley básicamente dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea que la ley se apoyaba en su propia habilidad de la gente de hacer algo. Pero luego el verso 6 en adelante, Romanos 6:10 dice, pero la justicia que es por la fe dice así. O sea que había una justicia en el Antiguo Testamento que era por la ley, ¿cierto? Obedecer la ley de Moisés para el tiempo de Moisés. Y hacer esto y pórtese bien, ta, 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 ta. Pero la justicia que es por la ley, que es por la fe, o sea, la fe en Jesús, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Jesús. O sea, lo que está diciendo, la justicia que es por la ley, no digas quién subirá al cielo para que Cristo baje. Ya Cristo subió y descendió. ¿Listo? Si el tema era de ir al cielo,
El pasaporte seguro al cielo es Jesús. El único que descendió del cielo es el que también subió. ¿Listo? Entonces no diga eso. Pero dice, tampoco digas, ¿o quién descenderá al abismo? Ese es el infierno. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Ya Jesús descendió al infierno. ¿Sí es que está hablando de los 3 lugares que habló Filipenses? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Dónde? Los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí está diciendo, no digas quién subirá al cielo y quién descenderá al infierno. Ya Jesús lo hizo. Ya Jesús lo hizo. O sea, Jesús, esa escalera ya quedó abierta. Y es el único camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Lo que pasa es que tradicionalmente nos enseñaron que son otros intermediadores, otros mediadores, otros caminos, o había otras formas de llegar al Padre. La Biblia enseña que solamente hay una y se llama Jesús. ¿Listo? Y que no hay que decir quién subirá, quién descenderá. La religión le enseña a uno a eso, ¿no? Tengo que flagelarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. De alguna manera en la vida cristiana también se le enseña a uno eso. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Se ha oído eso? Es una enseñanza muy lamentable, ¿no? El que no ora, el diablo se lo ora. Entonces la gente ora y ayuda por temor al diablo, no por amor a Dios. No por sumisión a Cristo. Entonces es una cosa totalmente equivocada. Sacrificios, la Biblia habla de duro trato al cuerpo. Entonces si hago esto, si me flagelo, si ayuno, si hago todo esto, entonces voy a lograr. No, lo logramos por Cristo. ¿Por qué uno hace cosas buenas? Por la actitud. Por amor. Y esa es la actitud correcta. Entonces no es suficiente solo con hacer lo correcto. Dios mira la intención. Sí, Dios mira la intención. Seguimos leyendo Romanos 10. O sea que Romanos 10 básicamente declara, Jesús es mi Señor, mi vida, mi confesión. Podría decir también, Jesús es mi Señor, mi vida, mi salvación. ¿Cierto? Podría decir eso Romanos 10. Ahora, viendo esta pareja, ¿quiénes son solteros? Delante de ver los solteros. Solteros que no tienen pareja, ¿no? Se han casado. ¿Sabe quién es un buen partido? Alguien con esa actitud. Porque la gente mira, no, el que tenga la chequera más gruesa, la billetera más gorda. El que tenga visa a los United States. Aquel que tenga y le coloca una cantidad de requisitos. Yo creo que el único requisito para que tú consigas un buen partido, para los solteros que nos ven por internet también, es que ese partido tenga esta actitud. Que a Jesús es mi Señor, mi vida, mi confesión. Si Jesús es Señor de un hombre o una mujer, ese hombre, esa mujer puede ser una buena pareja. Si no, tendrá posesiones de demonios y le peleará todo el tiempo. Y entonces es cuando su princesa se convierte en patico. Ustedes ya saben los que vienen aquí como es pantera, tigre y cocodrilo, ¿cierto? Es cuando su príncipe se convierte en sapo. Porque hay una cantidad de influencias y de orgullo que a uno le llevan por ser, puede que sea el más bello, la más bella, a ser horrible. Hay gente que no puede vivir con nadie, especialmente si uno deja que pase mucho tiempo antes de casarse. Bueno, pero sigamos mejor viendo Romanos 10 porque parece que solo les gustó, no quieren buscar. Sigamos. El versículo 8, ¿más qué dice? ¿Se acuerdan que dijimos, no diga quién subirá al cielo? Ya Jesús subió. No diga quién descenderá en el infierno, ya Jesús descendió. ¿Qué es lo que dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde debe estar? En tu boca y en tu corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ya nosotros sabemos que ese no es corazón de músculo que bombea sangre a todo el cuerpo, sino corazón con C de cabeza. O sea, lo que uno piensa, eso es lo que uno habla. Entonces, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, con C de cabeza, ¿cierto? En tu cabeza. Y esta es la palabra de fe
que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Hay gente que coge la Biblia para enseñar todo menos de Jesús. Y creo que estamos aprendiendo que si su mensaje no habla de Jesús, no sirve para nada. ANPC, actitud mental positiva constante. Eso, hay gente que enseña eso, pero eso no es. Es Cristo en mí la esperanza de gloria, no es más. Cerca de ti está la palabra ¿dónde? ¿Dónde debe estar? ¿Dónde está la palabra? Guardada ya, y linda esa Biblia ya guardada en la biblioteca. Tiene bordes dorados. ¿Allá debe estar? ¿Dónde debe estar? ¿Por qué uno pelea? Porque hay un poco de cosas acá metidas, que no es la palabra de fe, sino un poco de cosas. Celos, pleitos, orgullo, reclamar, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Versículo 9. A ver, pase, ¿qué pasó allá y no pasó acá? 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Mire, no dice que es el Salvador. ¿Qué dice la Biblia? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no que es el Salvador, que ese es el error que cometemos. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire la fórmula. ¿Dónde está la palabra? En la mente y en el corazón. ¿Cierto? En mi mente y en mi boca. ¿Por qué peleo? Porque en mi mente hay otra cosa que sale por mi boca. Y no precisamente la palabra de fe. Y no precisamente como es el señorío de Cristo, sino otros señoríos, otros señores. ¿Sí? El resultado de esa confesión de fe, confesando a Jesús como máxima autoridad, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que Jesús resucitó. ¿El resultado cuál es? Ser salvo. Así que lo que está diciendo aquí, básicamente, por eso coloqué aquí la columna, que el señorío de Jesús produce como resultado la salvación. No es lo contrario, la salvación no produce señorío. Porque si yo lo busco a Él para que me salve, lo estoy buscando para que me haga algo. O sea que yo soy Señor sobre Él. Y eso es lo que enseña el humanismo. El humanismo hoy enseña que el ser humano es el Señor. Y que todo lo que Él básicamente coloca al ser humano en una posición como de Dios. Y entonces esa es una mentalidad equivocada. Nosotros los seres humanos somos simplemente criaturas. Somos pasajeros, somos débiles, nos cansamos, nos morimos fácilmente, nos irritamos fácilmente y lo más equivocado es pensar que yo soy la respuesta. ¡Ay, fulano de tal tiene una estrella en el hall de la fama! ¡Uy, qué maravilla! Entonces, señorío tiene como resultado salvación. Pero es mi confesión en toda la vida diaria. Así empieza la vida cristiana, pero así es todo el tiempo. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el creer en la obra de Jesús nos declara justos, pero somos el resultado de nuestras confesiones. Las confesiones nos salvan o nos condenan. ¿Y de qué dependen las confesiones o nuestras palabras? O lo que hablamos, de lo que pensamos. Por eso Proverbios dice, como piensa el hombre, así es él. Vaya un chiste flojo que decía, ¿celosa yo? Le miraba el celular al marido, ¿quién carajo se reacciona y por qué no te abandona? Lo que uno piensa, eso se vuelve uno. Por eso tiene que tener uno cuidado con lo que piensa. Pero también tiene que tener fuentes de alimento espiritual para que eso que piensa cambie. Porque si se va a escuchar la última de Karol G, pues el pensamiento puede estar equivocado.
Es que los cristianos no escuchan esa música porque es pecado. No, es porque no somos estúpidos. Uno no puede, una mujer no puede estar pretendiendo cantarle las de Karol G al marido, que el marido esté feliz todos los días. No sé si vieron el concierto que hace poquito de las mujeres a grito herido coreaban en contra de los hombres. Se llama feminismo. Usted no puede ser feliz con un hombre si es feminista. Del mismo modo, un hombre no puede ser feliz con una mujer si es machista. Porque feminismo es orgullo femenino, orgullo por género. Y machismo es orgullo masculino. Y cuando uno vive en pareja, tanto el uno como el otro tiene que morir. ¿Sí o no? Por eso. Y finalmente el verso 10, 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que le creyere no será avergonzado. Y esa vergüenza puede ser aquí en la vida terrenal, cuando usted cree, confiesa y confía, Jesús es mi Señor, Él es mi autoridad, no tengo temor de otras autoridades, porque Él es mi máxima autoridad, me someto a Él, pero también por la eternidad. ¿Usted sabe cuál es la vergüenza eterna? La condenación. Y es que al final, en el juicio del trono blanco, habrá dos filas, ¿no? Unos estarán a la derecha y otros estarán a la izquierda. Dice que unos serán como ovejitas y otros, pues mira, nada más son cabras, ¿sí? Algo parecido a las ovejas, pero un poco diferente. Sin lana y con poco de rebeldía. Entonces el Señor dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Y les empieza a mencionar las obras que hicieron en su misión a Él. Y al reino de mi Padre que está preparado para ustedes. Y a los de su izquierda les dirá, al fuego del infierno, malditos. Eso se llama vergüenza eterna, ¿cierto? Pero el que les crea no será avergonzado. Entonces, una pregunta para que no perdamos la avenida. Dijo alguien que se salve su ofrenda. Si usted trajo una ofrenda. Hay gente que lleva la ofrenda más grande a la gallera. Yo le al pinto, al patirrojado, al rojo, al rojo. Échele para allá. ¿Por qué perdemos las batallas en la vida? Vale la pena hacer esa. ¿Por qué perdemos las batallas en la vida? Piense esto. Siempre que uno pelee, pierde. ¿Puede pensar en eso? Siempre que uno pelee, estoy hablando de pelear en nuestra fuerza, o sea, tratar de defender mi posición, pierde. Por ejemplo, uno puede tener una buena discusión con un amigo y uno puede tener la razón y uno entonces se para en su posición de que yo tengo la razón, pero pierde al amigo. Teniendo la razón, siendo todo correcto. ¿Qué es mejor? Decía un humorista, era José Ordóñez, deje así. Sí, deje así, ¿no? Tranquilo. Entonces, ¿por qué perdemos batallas en la vida? Mira lo que dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en 1 Corintios 1:10, ese versículo 10. Mire lo que dice. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre otra vez de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí ven? Señorío de Jesús. ¿Qué es lo que nos ruega? Que hablemos la misma cosa, parece que fuera copy-paste de Filipenses 2. Que hablemos la misma cosa, una misma cosa. Que no haya entre nosotros divisiones. ¿Qué más? Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sabe por qué perdemos las batallas? Por eso. Porque ya tenemos un pensamiento que nos divide, que nos aleja, que nos separa. Hay gente que vive junta, pero bien separada. Está dividida. ¿Qué nos divide con otras personas cuando escuchamos chismes? Uy, eso sí que es peligroso.
Cuando uno escucha chismes, uno empieza a llenarse de otros pensamientos. ¿Ya? Y cuando ve a la persona, ¿qué es lo primero que salta? El chisme. Y sí, y Julián tal sí me dijo, uy, claro, terrible. Entonces ya hay unos argumentos que nos dividen. Ya no hay un mismo pensamiento. Por eso la Biblia enseña que el vínculo perfecto es el amor. Entonces, cuando uno ama a alguien, es mejor no escuchar chismes. Y si, y si usted sabe alguna información y la lengua le pica, ¿no le pica a uno la lengua? ¿Usted se ha picado alguna vez? ¿Quiere hacer el sorbo de chisme ahí a ver si le pasa la picadura? Y hasta que cuenta y cuenta y cuenta, pero le va a contar algo. No, pero cuente, cuente, cuente. La Biblia dice que el chismoso, eso es como, los chismes para él son como dulces bocados, o sea, él quiere comerse el chisme. Pero dice que él pone enemistad entre los mejores amigos, el chismoso. Entonces, ¿por qué perdemos las batallas en la vida? Por escuchar lo que no deberíamos escuchar. Y entonces empezamos a pensar de la gente mal. Incluso uno no vive una vida cristiana feliz porque piensa mal de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor repartió unos talentos, ¿no? 5, 3 y 1. 5, 3 y 1. 5, 3, no, 5, 3 y 1. Si la memoria no me falla, ¿no? Pero no vamos a discutir eso, mi amor, tranquila. Se puede ser 2. En todo caso, había una cifra diferente. Entonces, ahí repartió. Dice que el que le dio 5 fue y negoció y produjo otros 5. Y cuando vino a pedirle cuenta, le dijo: mira, señor, eh, he, he multiplicado y aquí tienes los 5 más otros 5. Y la respuesta: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego vino el que había recibido 2. No, señor, me diste 2. He producido otros 2. Y le entregó los 4. Bien, buen siervo y fiel. La respuesta es: entra en el gozo. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego vino el que le había dado 1. Y el que había dado 1 lo envolvió, como en un pañuelo, no sé. Y lo escondió. Y cuando lo enterró, lo escondió, lo metió en algún lugar. Y cuando regresó a pedirle cuenta, él trajo el talento y le dijo: te conocía que eres hombre duro. Le dijo así, ¿no? Te conocía que eres hombre duro, que recoges donde no sembraste. Ah, injusto. Por lo tanto, escondí el talento que me diste y aquí tienes lo que es tuyo. O sea, pensaba mal de Dios, que era injusto. Y le dijo al Señor: siervo malo y negligente. Si sabías que recojo donde no sembré, que cobro lo que no es mío, ¿por qué no fuiste y diste mi dinero a los banqueros para que lo multiplicaran y cuando yo viniera tuviera el doble? Por lo menos. Ahora, quítenle ese talento y déselo al que tiene 10. Porque el que tiene, le será añadido y tendrá más. Pero el que no tiene, por esa mentalidad, aún lo que cree tener le será quitado. ¡Wow! Jesús. Diga, Jesús no es socialista. Por si acaso, ¿no? Sí, sí, no, eso dice la Biblia. Yo solo soy un mensajero. Entonces, es por eso que vivimos mal, aún siendo cristianos, pensando que Dios es malo, que lo malo viene de Dios. Y en la voluntad de Dios, si me mató el chino, pero era que necesitaba un angelito allá para que lo adorara. Dios mío, la Biblia dice que Dios no quiere ni aún la muerte del impío. Hay uno que vino a matar, dice que es el diablo. Que un día tenemos que morir, sí, porque es temporal aquí en la tierra, pero no antes de tiempo. ¿Sabía eso? ¿Sabía que incluso su vida puede ser alargada o acortada? También. Y nunca es la voluntad de Dios lo malo. ¿Listo? Entonces,
El problema es una mente dividida. Hay gente que trata de avanzar adelante, pero el estar mirando atrás lo detiene. ¿Ha caminado usted de espaldas? Eso es una inseguridad tremenda y se cae uno. Y créame que no llega. Llega pero al piso, pero a llegar al destino no llega. Entonces, por eso no avanzamos. Porque la gente está pensando en lo que pasó, viviendo de los errores de ayer, de tal y tal y tal y tal. Pero la Biblia dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. O sea que tengo que cambiar la manera de pensar. Pensar correctamente. Entonces, una mentalidad dividida hace que perdamos las batallas. Una mentalidad dividida funciona así. Así que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, este es cristiano, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y se reproche y le será dada. Mire, Dios le puede dar abundantemente lo que usted quiera pedir. Pero mire el error al pedir, con una mentalidad dividida. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? ¿Problema de Dios? No, de uno. Luego dice, no piense pues quien te halaga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si no recibo de Dios, ¿es problema de Dios? No, el problema es mío. Dios no cambia, Dios es bueno y es fiel. El que debo cambiar soy yo. O sea, si hay un error está en mí, no en Dios. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios todo lo hizo perfecto y en su tiempo. Y que puso eternidad en nuestro corazón sin que nosotros alcancemos a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Entonces aquí, básicamente está diciendo que Dios no se mueve por la necesidad de nadie. Si Dios se moviera por las necesidades de las personas, nadie padecería necesidad. Pero Dios se mueve por la fe de la gente. Cuando uno confía en Él, entonces uno ve la respuesta en uno. ¿Cuál es el problema? Cuando uno es como una ola que depende de los vientos. Y los vientos de la vida sí que son cambiables. Las emociones son afectadas por las cosas que pasan y entonces uno como que está desanimado. Finalmente termina diciendo en el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Comienza algo y no lo termina. Voy a estudiar. A la mitad del estudio lo deja. Se casa, rapidito se divorcia. Ahora, ahora existe es que existía la despedida de soltero, ¿no? La fiesta de despedida de soltero todavía existe, ¿no? Pero ahora existe la fiesta de divorcio y le llevan regalos y todo. Le hacen una fiesta. Sí, existe, ¿verdad? Existe ya. Porque la gente es inconstante. ¿Y por qué fracasamos? Porque pensamos que el problema todo está en el otro y no en mí. Está en Dios y no en mí. Está en el diablo y no en mí. Está en el sistema y no en mí. Todo está afuera y no en mí. Y las peores tormentas no son las que están fuera. Siempre habrá tormentas afuera. La peor tormenta es la que está dentro de mí. Que no me deja ver. Que me hace sentir ahogado. Así que quiero terminar con esta última escritura para pensar. ¿Se alcanza a ver la imagen? Por ahí hay un dicho que dice que se mueve como pez en el agua. ¿Qué es más fácil? ¿Nadar en dirección a la corriente o en contra de ella? Los únicos peces que nadan, como va la corriente, son los peces muertos, porque se dejan llevar. Pero por lo general un pez vivo siempre va subiendo. ¿Han visto los salmones? Cómo suben, suben y suben a desovar arriba para una futura generación. Y terminan hasta los altos, ellos suben. ¿Lo han visto? Así que si uno es una persona de fe, uno tiene la luz de la claridad de que hay que alcanzar la futura generación y por eso uno irá en contra de la corriente del pensamiento que gobierna este mundo. Y por eso en Efesios 2 dice así,
hablando de Dios, dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí está hablando de unos que están muertos, ¿cierto? Pero recibieron vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, miren, siguiendo la corriente de este mundo. Ya el pez muerto va siguiendo la corriente, arrastrado por la corriente. ¿Listo? Y miren esa corriente, ¿cuál es el problema de esa corriente? Es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay dos señores. Si Jesús no es mi Señor, pregunto, ¿quién es mi Señor? ¿Será mi Señor el príncipe de la potestad del aire? Jesús lo llamó príncipe. Dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Sabe por qué Jesús pudo caminar en contra de la corriente? Porque no tenía señorío al diablo sobre él. Pablo, por el Espíritu Santo, le llamó el Dios de este mundo. Y dijo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. O sea, no puedan entender. Y por eso vayan con la corriente. ¿A dónde va Vicente? Y todo el mundo va para allá. Dice el verso 3. En los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. El orgullo no es un deseo de haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, demos gracias a Dios por eso, ¿cierto? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Cuándo recibimos vida? Cuando aceptamos el señorío de Cristo. El resultado fue la salvación. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, autoridad, para mostrar, mire el propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se acuerda que vimos que hace 8 días en Sana Doctrina, que uno nace de nuevo, ya es salvo, va para el cielo, pero el problema es que uno todavía tiene que quedarse un tiempo aquí en la tierra? ¿Para qué se tiene que quedar en la tierra? Para mostrar. ¿Qué va a mostrar? Las abundantes riquezas. ¿De qué? De su gracia para con nosotros. O sea que cuando nos vean, la gente diga, wow, Dios es bueno. Dios existe. Dios es fiel. ¿A través de quién? De su mercecito lindo. Y de mí. El asunto es, ¿qué Dios mostramos en la vida diaria? ¿Bajo qué señorío caminamos en la vida diaria? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Ya vamos concluyendo, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, somos salvos por creer que Jesús hizo una obra completa. Y eso no es de nosotros, sino que es un don de Dios. No, yo me gané la salvación. No, Él me la dio. Y merecida. No por obras, para que nadie se gloríe. Miren lo que cierra el versículo 10. Porque somos hechura suya. Solamente pensemos en este versículo. Como cuando uno le dan una bandeja paisa y uno primero la mastica, pica el aguacate y eso, con el chicharrón. Esta semana mi esposa hizo arroz le colocó chicharrones, entonces, ¿cómo entra el cerdo en ese arroz? ¡Qué delicia! Entonces este versículo mastiquémoslo como algo que a usted le guste. No sé si no le gusta el cerdo, piense en otra cosa que le guste. Entonces dice, porque somos hechura suya. Ahora dice, creados en Cristo. Cuando nacimos de nuevo fuimos creados en Él. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo, para vivir peleando con la gente, la cual Él preparó de antemano para que viviéramos peleando. El problema es que hacemos
en la práctica lo contrario de lo que dice la Escritura. Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. ¿Y usted por qué no pelea? Porque estoy tan ocupado en amar que no tengo tiempo de pelear. Pero el problema es que a veces ya estamos armados. Estamos listos. Creo que ayer se rompió un vidrio por allí. Cuando alguien salió con el cuchillo listo, ¿quién me rompió el vidrio? No es que a veces es la reacción de uno, ¿no? Y uno ya tiene la piedra en la mano lista, a ver a quién hay que darle. ¿Se acuerda cuando llegaron a apedrear a la prostituta? Y es que la encontramos, mire. Viene hasta sin cucos, mire, la acabamos de encontrar. Y la ley dice que hay que apedrearla. Y todos llevan la piedra lista. Y eso le dice, el que de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y comenzaron a irse primero los más viejos, acusados por su conciencia. Eso seguía escribiendo en la arena. Dios mío. Así que, díganlo conmigo, Jesús es mi Señor, mi vida, mi salvación. Te bendigo por esta palabra en el nombre de Jesús.